Hola a todos, un saludo. Mi nombre es Rafael y hoy quiero compartirles un estudio de paisaje que realicé. Este estudio está basado en un fotograma de un video de el canal PV Channel, Point of View Channel, que es un canal que se enfoca en el viaje, pero con una mirada muy geológica y geográfica. Así que el sentido es que los lugares que visita son lugares que topológicamente son muy llamativos. Y precisamente este estudio de paisaje se enfoca sobre todo en un estudio topológico del territorio. Otra razón por la que estoy también haciendo este estudio es también el aprender a manejar este programa Krita, ya que quiero abandonar totalmente la suite Adobe Photoshop, sobre todo que ha sido mi herramienta principal en el pipeline de trabajo, sobre todo porque en la industria de la animación la suite Adobe tiene mucho peso. Pues en las industrias creativas en general Adobe siempre ha tenido un gran monopolio, pero siento que en este punto no solo son sus políticas predatorias, sino que en verdad ahora sí existen herramientas que pueden competir contra los productos de Adobe y lo hacen mucho mejor. En este punto empiezo a trabajar en el mid-range, donde en verdad perdí la noción de mi estudio y empecé a enfocarme en unas preguntas que no eran las que quería solucionarme a la hora de pensar hacer este estudio de paisaje. Entonces se me diluyó la idea, perdí la noción de lo que estaba haciendo. Y este mid-range, como se darán cuenta a lo largo del video, fue una gran complicación debido a que no tenía claro el objetivo del estudio. Lo perdí a mitad de camino, pero conforme fui avanzando fui entendiendo. Así que van a ver cómo sobre este plano medio hice una y otra vez intentando entender qué es lo que no me convencía y intentando entender qué era lo que quería representar. Aquí en este punto estoy haciendo el proceso de color para el foreground, para el plano cercano. Ya el proceso de color lo había hecho en otro momento, fuera de video, no lo grabé. Pero ahora estaba haciendo el proceso de color del plano frontal. Algo muy hermoso y que me gustó mucho en este estudio fue ver cómo, y sobre todo por la forma en la que hice ese estudio, como se dan cuenta, primero partí desde un plano de escala de grises, que uno, por un lado, me permite entender mucho mejor las formas y por otro me ayuda a entender también mejor la atmósfera lumínica, porque tenemos control sobre las zonas de luces y sombras. Pero algo muy interesante es que en el plano frontal, cuando uno mira en escala de grises, los elementos no tienen una sombra proyectada. La sombra se ve en el plano de color. Y eso me pareció un ejercicio muy interesante, ya que no se trataba sobre luces y sombras, sino lo que hacía su sombra era el cambio de color.
hago un efecto de iluminación con el halo del sol. Intento también separarme un poco de la imagen original y agregar unos highlights, unas luces fuertes para poder separar mucho mejor este plano del frente. Una de las condiciones también en este estudio de los enfoques, que es aprender a manejar el programa, también es como aprender la idea de la textura, cómo funciona la textura en este programa, cómo funciona el manejo de la herramienta con estas cualidades de la imagen. Y como me puse a pensar en esta condición de textura mientras hacía estas rocas de foreground, cuando fui a este plano medio, como se dan cuenta, lo que empiezo a enfocarme es en la idea de la textura y pierdo la pregunta que tenía inicialmente en mi estudio, que es el estudio topológico del territorio. Entonces este plano medio, como se dan cuenta, intento resolverlo a partir de textura. En este punto medio tomo la noción y me doy cuenta que lo que está sucediendo es que no entiendo realmente la forma de este plano medio. En este punto empiezo a entender que esa es la condición un poco que debo solucionar, pero claramente igual aún no he recuperado el horizonte y sigo pensando de manera prioritaria en el proceso de la textura. Aquí, como ven, lo que intento es el entender esa mancha que genera el follaje en la roca. Intento hacer una representación que me guste de esa textura de ese follaje sobre la roca, pero olvidando que mi estudio en realidad no es el follaje, sino la propia roca, la propia estructura topológica del territorio. Y lo que sucede es que cuando veo la imagen, yo no me doy cuenta que lo que sucede es que ese plano medio es ilegible. No entiendo cómo es la estructura. Sigo intentando, sigo preguntándome de qué tamaño tiene que ser la textura, cómo tiene que ser la textura, cuáles son las cualidades de esa textura. Y solo termino con una textura homogénea que en realidad no comunica nada. Ahora, como ven, me alejo e intento entender más desde la referencia en las manchas, las shapes que generan ese follaje sobre la roca. Y intentando entender cómo se relaciona con la roca. Ya de a poco voy de nuevo enfilando mi pregunta sobre la condición topológica del territorio, pero aún así estoy resolviéndola a partir de una forma equívoca, pensando como prioridad a la textura que genera el follaje.
En este punto, como se dan cuenta, borro toda la textura porque ya caigo en cuenta que mi relevancia y la pregunta que me estoy haciendo es sobre la forma del territorio, no sobre la representación del follaje. Así que intento con la mancha del follaje el hacer la ilustración de la forma topológica del terreno, que es en realidad lo que pasa en la imagen, aun cuando se diluya por la forma que tiene el follaje, pero el follaje nos dibuja la forma y la estructura del territorio. Así que decido abandonar el uso de la textura y enfocarme en las sombras duras para poder representar esa estructura, que es en verdad la pregunta del estudio, la razón por la que estoy haciendo un estudio de paisaje de esas características. También un poco me entendí que mi procedimiento era equívoco y que mi pregunta no era sobre la textura cuando cambié de pincel. Y ahí fue cuando me hizo clic el cerebro y decidí estructurar a partir de la forma y no del follaje. Ya en este proceso ya estoy detallando este plano medio, ya que ya he logrado la respuesta que necesitaba, o sea, respecto a cómo solucionar la imagen. Así que esto es todo, espero que les guste la imagen. Pueden verla en tamaño completo en mi ArtStation, van a tener el link en el video y gracias por ver.